La verdad es que no quiero que te pase lo mismo que a mí. No quiero que llegues a una edad en la que no tenés amistades, en la que no entendés por qué las personas se alejan, en la que la intensidad y la sensibilidad son más un problema que un favor. No quiero que te digan frases como, ay, qué pesada que sos, ay, hablas mucho, ay, sos re sensible, sos re intensa. O incluso que te lo digan como un chiste de, hablas mucho, sí, porque bla, 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 bla. O que te hagan este tipo de señas cuando vos estás hablando como, o, o esto, o se empiecen a rascar por todos lados, ¿sí? Todo eso enmarca una ansiedad, enmarca un quiero salir de acá y no sé cómo. La verdad que no quiero que te pase esto y por eso estoy realizando este video y espero que te sirva. Espero que si algo de todo esto te está pasando o te pasó, nada, te quedes en este video y escuches mi historia y cómo lo llevo día a día y cómo busco trabajarlo eh, con técnicas o con mucho desarrollo personal y realmente quiero compartirlo, por más que es algo que uno creo que lo trabaja todo el tiempo hasta que logra sanar, pero también son cuestiones de personalidades, ¿no? Y es aprender a gestionarlo. Mi vida fue complicada desde el día en que nací, básicamente. Una historia bastante compleja de abandono, de rechazo, de humillación, de traición y de mucha injusticia. Realmente, creo que poniéndome a analizar y hablando con psicólogas y con coach, llegamos a la conclusión que sufrí las 5 heridas emocionales y a un nivel, por lo menos desde mi punto de vista, como lo sentí, bastante profundo. Y todo eso teniendo, según mis análisis, porque todavía no pude hacerme los test, pero todo esto teniendo dislexia y autismo a un nivel bastante bajo, el nivel 1 básicamente, que te genera TDAH y te genera ansiedad. A lo largo de mi vida siempre fui particular, rara. Creo que es la palabra que más me han dicho a lo largo de mi vida, sos rara. Como también me han dicho, sos una enferma o sos una loca, ¿no? Siempre las personas que me han dicho eso me lo han dicho como chiste, ¿no? Pero yo al chiste lo tomo como una verdad. Es un 75% verdad. Son las cosas que una persona no se anima a decirte, entonces los disfrazan en un chiste y vos decís, bueno, en fin. Y he sufrido mucho bullying, discriminación en ese momento lo llamaba, en todos los ámbitos. Familia, amistades, escuela, ¿sí? Esto de reírse de mi persona, de mi personalidad, de mi identidad. Así que mi identidad personal siempre fue bastante frágil. Y tuve un periodo de mi vida en el cual fui bastante aislada, ¿no? O sea, autista, vamos a decir. No hablaba, no me comunicaba, no me relacionaba, pero sí me relacionaba por ahí con una persona a la cual le tenía mucha confianza y siempre era una persona y esa persona terminaba cansándose porque o hablaba mucho o era... Yo era una persona que era agresiva además, ¿no? O sea, todo lo emocional que no podía gestionar lo exteriorizaba con trompadas. Siempre jugaba con hombres, jugaba al fútbol, jugaba a las trompadas. O sea, entiendo que no era una personalidad común y normal de una mujer en ese momento, ¿no? Entonces, se me reían los chicos, se me reían las chicas. Siempre fui una persona lenta. Yo lo definiría como tranquila, pero sí me costaban las cosas. Me costaba mucho el colegio, me costaba entender, me costaba retener, etc. Hola, mi amor.
Entonces, en mi familia, en general, no voy a echarle la culpa a nadie, pero era la tonta, la potus, la lenta, etc. Flecha veloz, me llegaron a decir. En fin, todo eso bajó muy fuertemente mi autoestima. Siempre fui una persona sumisa, lenta, ¿cómo decirlo? Según el punto de vista de las otras personas, pero bueno, yo en ese momento no lo comprendía y nunca tuve una personalidad fuerte de decir, bueno, hasta acá. Siempre fui una persona miedosa, muy insegura y demás. Entonces, llegó un momento en mi vida en que yo no hablaba, no me comunicaba y solamente me encargaba de lo que me tenía que encargar. Ir a la escuela, estudiar, hacer mi deporte y ser alguien en la vida. Yo quería demostrar que mi existencia tenía valor. Entonces, para mí un título era demostrar de que no era tan tonta al final. Pero bueno, no sirvió de mucho, por lo menos en torno en mi familia. Entonces, como que me pasé para el otro lado. Yo creo que desde el autismo, lo entendí ahora de grande, está lo que se llama masking. Bueno, algo así, como que te creas un personaje para poder interactuar con la sociedad. Pero además de eso, yo siento que mi baja autoestima, mi identidad frágil y mi programación mental siempre necesitó demostrarle a los demás que tenía un valor. Y siempre mi valor lo puse en el plano de sé un montón, he estudiado un montón y te comparto todo mi conocimiento y quiero que veas cuánto sé. Entonces, a lo largo de mi vida siempre quise tener razón y siempre hablé mucho. O sea, no poder tener un silencio cuando hay otra persona, por lo menos. Inclusive la otra vez que estaba enferma, yo pensaba y digo, hablo en voz alta. Sí, gente, hablo en voz alta. Te dejo a libre interpretación pensar si estoy loca o no. Acabo de bajar a mi perro, estoy mal. A mi gato de la mesa y creo que cambié el enfoque, pero bueno, vamos a seguir así. A lo que iba con esto es que siempre hablé mucho. Es el día de hoy, que es como mecánico, ¿no? Me voy por las ramas. Yo creo que también es por parte del TDAH y de la dislexia, ¿no? Me pierdo y demás. Y la verdad que ha sido un problema, porque en mi caso, y acá voy a ir cortando para no aburrirte, ¿no? Pero para que quizás si te está pasando lo mismo, veas que no sos el único o la única, ¿no? Me pasa que yo tengo una personalidad también que es muy graciosa, es muy infantil, por así decirlo. Entonces vivo haciendo chistes, soy una persona muy alegre y a su vez hablo mucho. Entonces es como que me ha pasado de que las personas no solamente me ven como una persona pesada, sino que también como un payaso. Entonces se me ha faltado el respeto un montón de veces. Y ha sido un gran problema. Entonces, la verdad no quiero que te pase lo mismo. No quiero que empieces a notar que las personas se están cansando de que estás hablando. Y también siento que no es tan positivo, de hecho, no es positivo hablar un montón. Porque no le estás dando espacio a la otra persona. Y no le tenés que demostrar nada a nadie. Vos valés por simplemente ser. ¿Puedes ser mejor? Sí. ¿Puedes ser peor? Sí, obvio. Pero tenés un valor, tu existencia tiene un valor. Entonces, no le tenés que demostrar a nadie ni cuánto sabés, ni cuánta vida tuviste, ni qué experiencias, nada. Nada. Ni siquiera tenés por qué contar tu vida. Que este ha sido un gran problema mío. Confiar un montón en las personas y contarle toda mi vida. Y es como que contar toda la vida, y en mi caso con un montón de intensidad, ha perdido la magia del vínculo. Se ha perdido el interés. Entonces, no es que uno tiene que no contestar un mensaje o tiene que evitar esto o no contar nada. No. Uno tiene que entender qué tipo de personalidad tiene. Si es introvertido, si es extrovertida
o si es ambivertido, sería, sí, ambivertido. Introvertido es una persona que es más interna, para adentro, reflexiona sobre su vida, se cuestiona, no piensa mucho antes de hablar, entonces no habla tanto, piensa lo que va a decir, es decir, decide, es consciente cuando habla. En algunos casos, ¿no? Otros se tragan lo que piensan o reprimen las emociones. Hay que ver qué nivel, el contexto, pero generalmente es así. Y el extrovertido es una persona que le gustan los eventos sociales, que siempre lo vas a ver con personas, que no tiene dificultad para hablar con las personas, etc. Y una persona ambivertida o ambivertido es un equilibrio. O sea, es introspectivo, pero también sabe cómo tratarse con las personas y no tiene problemas de estar en un lugar público, etc. Yo en un estado de salud mental sano, yo creo que sería una persona ambivertida, porque no tengo dificultad para, si hay alguien al lado mío, decirle, hey, hola, ¿cómo estás? Pero también soy una persona bastante solitaria, me gusta estar en mi casa, soy casera, me gusta leer, me gusta reflexionar sobre mi vida y me gusta pensar antes de hablar, aunque ahora no me salga, ¿no? O por lo menos ahora no soy tan confianzuda y no hablo tanto con las personas. En el sentido de que no le cuento tanto toda mi vida, sino que soy más selectiva. Entonces me consideraría una persona ambivalente. Pero hoy estoy muy desequilibrada, realmente. Y quiero contarte cómo lo trabajo. Primero, entiendo que estoy buscando validez y aceptación de la otra persona y que por eso me desvivo por decirle todo lo que sé, todo lo que he hecho y todo lo que soy. Y comprendo que genero un rechazo más que una aceptación y que no tengo por qué buscar la aceptación de nadie, sino buscar mi propia aceptación. Entonces, cada vez que me encuentro en una relación, en un vínculo que estoy empezando a generar, me pregunto, ¿cómo puedo actuar hoy siendo una persona saludable? Siendo una persona confiada de mí misma, segura de mí misma. ¿Qué le contaría y qué no le contaría? ¿Dejaría espacios, escucharía más a la otra persona? Entonces muchas veces cuando estoy hablando con alguien y ese alguien por ahí me da un punto de vista distinto o me cuenta sobre su historia, mi cabeza piensa y ya está pensando en las respuestas, porque así también me acostumbró mi familia. O sea, mi familia me castigaba mucho en un sentido no duro, sino como que me fogoneaba para que yo hablara, para que sacara mi carácter, pero yo no hablaba, o sea, no me interesaba hablar. Entonces eso también me generó mucha ansiedad, pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir para que no me castiguen. Entonces, hoy, cuando estoy en la situación de estar hablando con alguien, me digo, escuchá al 100%, deja de pensar. Entonces me voy dando órdenes y busco estar 100% atendiendo a la persona y no queriéndole dar mi punto de vista y solamente mi punto de vista y ya está. Otra cosa que hago es trabajar mucho en mi persona, en decir qué vacío estoy queriendo llenar cada vez que hablo y empezar a elegir si estoy con alguien y repulsivamente no sería, impulsivamente estoy queriendo contarle algo de mi vida o de lo que hice ayer, me pregunto, ¿tiene valor lo que le voy a compartir? ¿Esta persona le va a dar valor? ¿A esta persona le va a interesar lo que yo le estoy compartiendo? Porque capaz que es un detalle ínfimo. Quizás es algo que a la otra persona realmente no le interesa. Ahora, si es algo que a vos te está pasando internamente, que es un problema y que necesitas contarlo con alguien, hablarlo con alguien, ¿no? Bueno, sí, no te guardes algo que puede ser nocivo para tu vida. Pero hay veces que las personas que hablamos mucho contamos tantas cosas que no tiene sentido contarla. Que es mejor guardárselo para uno. Por ejemplo,
un triunfo, ¿no? Ponele, la verdad que me vengo despertando todos los días, no sé, a las 6 de la mañana, qué felicidad. No es necesario contárselo a todo el mundo. Guárdatelo para el vínculo con vos. Porque a veces hasta pierde valor para vos lo que te sucede o lo que contás, porque todo el mundo sabe toda tu vida. Y muchas veces me ha pasado también que eso le da como validez a las otras personas para que opinen o para que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, es como empezar a seleccionar, a darle órdenes a esta mente y decir, esto lo cuento, esto no. Y eso te va a empezar a dar seguridad y confianza. También analizar a las personas con las que estás hablando. ¿Realmente te escuchan? ¿Realmente les interesa lo que le estás contando? ¿Realmente puedes tener una charla nutritiva sobre los temas que te interesan o no? Entonces, yo creo que lo importante acá va a ser como medir cuánto estoy hablando y cuánto está hablando la otra persona. Si me estoy dando cuenta que estoy hablando de más, freno y le hago una pregunta a la persona. ¿Qué tal vos? ¿Qué tal lo que pensás? ¿O qué has hecho esta semana? ¿Sí? Cortarte, limitarte, porque ahí es cuando empieza a ser desigual la relación, ¿bien? Entonces, empezar a preguntarte, empezar a permiso, empezar a ser más consciente cuando estás hablando. Y otra cosa que es muy buena es preguntarte, ¿qué quiero lograr con lo que estoy diciendo? ¿Lo que estoy diciendo es positivo o negativo? ¿Va a cambiar en algo lo que estoy diciendo? ¿Va a tener un valor para la otra persona? Entonces eso te hace pensar, una pregunta que me hizo una coach fue, ¿vale la pena romper el silencio para lo que voy a decir ahora? Entonces todo esto te hace dar cuenta que muchas veces o decimos críticas o estamos juzgando a alguien o estamos contando mucha información sobre nuestras vidas o estamos hablando sin prácticamente comunicar nada. Entonces empezar a pensar lo que vas a decir, frenarte, respirar y lo más posible, las veces que más puedas, frenarte y decir, cuento esto y no cuento esto, etc. Entonces, en línea a esto que estuve diciendo, otra cosa que hago mucho y que estoy practicando con más frecuencia ahora es pensar las palabras que voy a decir. Este video lo pensé en conexión a lo que hablé ayer en el video espiritual, que si no lo viste te invito a que lo veas porque toca este tema. Y la palabra tiene sentido, la palabra tiene una intención y mi palabra y mi frase y mi forma de comunicar denota ansiedad, inseguridad, necesidad. Entonces digo, bueno, vamos a trabajar, por un lado, como decía hoy, lo emocional y por otro lado, hablar pensando la palabra, lo que voy a comunicar, cuál es el mensaje que yo quiero dar, ¿bien? Empezar a desdibujarlo y darme cuenta si estoy dando un mensaje de valor o simplemente estoy llenando el vacío del silencio, porque me genera incomodidad, ¿bien? Entonces, base, trabaja en tu interior, trabaja en esas heridas emocionales. Es difícil, lleva tiempo, porque a veces tenés que darte cuenta cuáles son tus heridas emocionales, etcétera, pero vale mucho porque vos te vas a convertir en una persona mucho más tranquila, más segura, más confiada. Y todo llévalo a la acción. Cuando te encuentres hablando mucho, frená y busca escuchar a la otra persona. Cuando la otra persona esté hablando, empezá a controlar a tu mente para realmente escuchar a la persona y poder contestar en sincronía a esa persona. Si te das cuenta que todo el tiempo querés tener razón para validar tu persona, date cuenta que cada uno tiene su punto de vista y que no lo vas a cambiar. Esto también tengo otro video donde hablo de cómo ganar una discusión. Entonces,
busca nutrirte de la perspectiva del otro y darte cuenta que nadie tiene el poder para cambiar al otro, ni tampoco tiene por qué hacerlo, ¿no? Cada uno es libre. Entonces todo esto te va a ayudar a calmar y a encontrar tu verdadera personalidad. Conoce cuál es tu verdadera personalidad, si sos extrovertido, si sos introvertido, si sos ambivertido, y a partir de ahí empezar a conocerte mucho más, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, y entrenarte, porque yo creo que esto de hablar mucho, uno se puede entrenar para tener una comunicación asertiva. Te puede gustar hablar, a mí me encanta hablar. Yo siempre dije, si a mí me pagaran por hablar, yo sería millonaria. Pero también veo que detrás de ese tanto hablar se esconde miedo, se esconde inseguridad, se esconde preocupación, esconde un mecanismo de defensa. Detrás de los chistes también, porque toda la vida me hicieron chistes y encontré una forma de escudarme en esos chistes y no mostrar quizás quién verdaderamente soy con mi personalidad. Entonces te tenés que sacar un montón de capas, pero siempre aprender a comunicarte de forma asertiva. Para que puedas liberarte de ese, qué pesada, qué intensa, qué sensibilidad. Y si sos muy intenso o tenés mucha sensibilidad, te recomiendo que tengas un canal de liberación. En mi caso es el arte. Vos podés encontrar otra cosa, el deporte, podés escribir, podés encontrar tu canal de liberar toda esa pasión que tenés. Y cuando estás con otra persona, aprender a gestionarlo. Es todo aprender esa gestión emocional de darte cuenta cuando te estás pasando de rosca. Y poder empezar a decir, bueno, freno. Porque por último lo que te voy a súper recomendar es que medites. Porque la meditación, paso a paso y tiempo al tiempo, te vas a dar cuenta que vas a encontrar un estado de armonía y que vas a poder comunicarte de otra forma y también actuar de otra forma. Entonces te súper recomiendo también que puedas meditar. A veces meditamos limpiando, a veces meditamos dibujando y a veces meditamos, por lo menos en mi caso ahora, una aplicación. Más allá que también hago lo otro, me gusta meditar, sentarme, ponerme con las piernas cruzadas y respirar. Así que hasta aquí el video de hoy. Si quedó algo sin decir, comentame lo que te gustaría que pueda explayar sobre este tema. Y bueno, y nos vemos mañana con una lectura de tarot. Si te gusta el tarot, te espero ahí. Suscríbete al canal para tener más videos de psicología y de espiritualidad. Y muchas gracias por estar acá. Suscríbete, me gusta, compartir para alguien que lo necesite y vamos que podés.